queremos agradecer a Luis Armando González Plasencia, a Luis González, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Gracias que tomas la llamada. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muy agradecido de que me llames y te mando un gran saludo y a tu auditorio. Oye, Luis, a ver, sé que el asunto es complicado per se, pero se ha creado una idea, que no he dicho otra cosa que eso, que se ha creado una idea, de que la Comisión de Derechos Humanos del DF está confrontada con el gobierno de la ciudad y que pareciera que las escenas que nosotros vimos, unos en vivo, otros por televisión, de un grupo de jóvenes agrediendo abiertamente a la policía y perdiendo un poco incluso, yo diría, en evidente violación, una especie de violentación, si me permites, ¿no?, del Estado de Derecho, entran a la cárcel, son liberados y no pasa nada, y en buena medida hay un amparo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Que quede claro, Luis, que te estoy diciendo que esta es una idea que está ahí moviéndose y no nos hagamos. Has tenido buenos agarrones con el secretario de Seguridad Pública del DF. ¿Cómo ves las cosas? Sí, Javier, mira, te agradezco mucho la oportunidad. Yo creo que se generó un malentendido que ahora ha costado un poco de trabajo tratar de desenredar, pero se mezclaron cosas que ocurrieron este 10 de junio con algunas que denunciamos el día 1 de diciembre. Te trato de explicar un poco cómo va a poner en orden las cosas. Lo primero es que es importante para mí que el auditorio sepa que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no acepta ni justifica de ninguna manera ningún acto violento. Eso lo hemos nosotros planteado en distintos momentos. Hacemos una defensa, por supuesto, del derecho a protestar, pero también hemos sido enfáticos cuando decimos que cuando la protesta, cuando la manifestación hace uso de la violencia, y sobre todo en estos casos en los que daña a personas o incluso cuando se daña el patrimonio privado o público, ya no se está ejerciendo un derecho, ya se está cometiendo un delito y por lo tanto queda plenamente justificado que la autoridad actúe. Nos ha parecido muy importante sentarnos con el gobierno de la ciudad y pensar en una estrategia, primero que un poco nos permita ver como las causas, qué es lo que está pasando con estos grupos, pero sobre todo tener una estrategia para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Y ahí te comento de manera muy rápida 3 puntos que son los que tuvimos acuerdo y que por supuesto habrá que desarrollar. El primero tiene que ver con la necesidad de revisar la ley. Tú hacías mención hace un momento de que estas personas salieron, están ahora bajo fianza, pero aún si son sentenciados podrán gozar de libertad. Hay que revisar qué fue lo que sucedió cuando la Asamblea Legislativa decidió modificar el artículo 362, que es el que se refiere a ataques a la paz pública. Si bien es cierto, la Comisión en ese momento se manifestó contra este artículo, también es cierto que no era la primera vez que lo hacíamos, lo hicimos en otros casos en los que se aplicó este artículo a situaciones como la de los reggaetoneros, que recordarás también salieron a la ciudad en algún momento y hubo una detención masiva, y en otros casos más en donde nosotros lo que hemos pensado es que las penas que tenía ese delito y las hipótesis que ese delito tiene también son desproporcionadas respecto de los actos que se supone tienen que sancionar. Valdría la pena derogar ese artículo, pero reponerlo con otro artículo que fuera mucho más preciso, o bien con reformas a delitos que ya están contemplados en el Código Penal, como los daños en propiedad privada, los daños a la integridad y los, ¿cómo se llama esto? Como desafíos a la autoridad, ¿no? De manera tal que lo que necesitamos ahora es revisar el marco jurídico para evitar que la aplicación de la ley se convierta en un tiro sin pólvora, digamos, ¿no? El segundo punto tiene que ver con la actuación policial en sí misma. También platicaba yo con el secretario que de pronto se construyen muchos mitos acerca de lo que la comisión permite o no permite hacer, y uno de esos mitos tiene que ver con la idea de que es mejor aguantar y no reaccionar para evitar la violencia.
Lo cierto es que aquí hemos visto que esta violencia es continuada. El propio secretario me hacía ver pues que los policías ya van conociendo a los agresores y eso les va, digamos, generando una situación psicológica que es perfectamente entendible, en la que se va creando una especie de rencor que a la hora en la que les dan la orden de detener, bueno, pues se libera con todo lo que eso implica. Y el tercer nivel, pues es más en términos de inteligencia. Es importante que el gobierno de la ciudad cuente con la información necesaria de los grupos que actúan dentro de la ciudad, particularmente estos grupos violentos, con la finalidad, primero, de tratar de encontrar mecanismos para intervenir con otros sistemas, con otras perspectivas, sistema social, en fin, pero también en su caso para que se produzcan las detenciones por la vía de órdenes de aprehensión, no necesariamente en flagrancia. Entonces, en ese punto estamos, Javier. Te diría, yo sé que se ha creado esta percepción, de pronto se generó ahí como una burbuja el fin de semana, pero nos sentamos ya a platicar y lo importante aquí es, primero, que hay un frente común contra la violencia y enseguida que de eso se deriva también pues un compromiso de la autoridad para actuar con pleno respeto a los derechos. Oye, hoy se dio a conocer que hay una información de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal respecto al tema del Bester Gordillo, ¿verdad? Sí, estamos negando que nosotros hayamos dicho o solicitado o ¿cómo se llama? O autorizado que ella se hubiese trasladado al hospital a donde fue llevada. Eso me parece que algún medio lo dio a conocer, se generó también ahí alguna preocupación en ese sentido, pero no hemos tenido nada que ver. Muchas gracias por la conversación, Luis. Gracias, Javier, te mando un gran abrazo y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, Luis Armando González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.